reconstrucción mamaria forma parte del tratamiento del cáncer de mama. Cualquier unidad de patología mamaria tiene un cirujano plástico que tiene que conocer todas las técnicas de reconstrucción de mama, porque hasta que la paciente no se vuelve a ver con la mama reconstruida, no acaba de tener la sensación de que ha superado la enfermedad. Entonces lo ideal es hacer la reconstrucción mamaria de manera inmediata, que significa que en el mismo momento que se hace la mastectomía se reconstruye. Esa es la situación ideal y la que debería de poder aplicarse siempre. A veces no es posible porque tiene que hacer otros tratamientos o porque en ese momento pues no se le ha ofrecido o cualquier otro motivo, pero lo ideal es hacer la reconstrucción mamaria de manera inmediata, porque así la paciente no se ve nunca mutilada, digamos, o sin la mama, ¿no? Entonces eso también psicológicamente pues ayuda a superar la enfermedad más deprisa. Hay dos grandes tipos de reconstrucción, de técnicas de reconstrucción de mama. Una es con implantes y la otra es con tejidos propios, con tejidos autólogos que llamamos. El indicar uno o indicar otro depende de muchas cosas, de las preferencias que tenga la paciente, de si va a someterse a tratamientos complementarios como la radioterapia, por ejemplo, de si está dispuesta pues, a tener cicatrices en otra zona, etcétera, etcétera. Hay que individualizar el tipo de técnica en cada paciente. Lo importante es poderlas ofrecer todas y un poco consensuar con la paciente pues, cuál es la mejor para ella o a cuál está dispuesta a someterse. Básicamente cuando la paciente se tiene que someter a radioterapia, siempre intentamos no utilizar prótesis porque es una reconstrucción que tiene más riesgos. Si juntamos las prótesis con la radioterapia suele haber más complicaciones de contractura, etcétera, de dolor en la prótesis, etcétera. Entonces cuando se tienen que irradiar, pues normalmente reconstruimos con tejidos de la propia paciente, que se pueden sacar de diferentes zonas. Se pueden sacar de la espalda, se pueden sacar de la barriga, de los muslos, etcétera. La técnica gold estándar o de primera elección, si es posible, es sacarlo de la barriga, que es como si hiciéramos una abdominoplastia estética, lo mismo, con la grasita y la piel que sobra del abdomen. Y entonces eso, hacemos un trasplante de ese tejido a la mama. Hacemos una sutura, un empalme de una arteria y una vena para que ese tejido esté bien, y entonces es el tejido que más se parece a la mama. Se engorda con la paciente, se adelgaza con la paciente, tiene una consistencia natural, no como una prótesis que siempre va a ser más dura que tu propia grasa. Y luego pues no necesitas revisiones, te ahorras el riesgo de que hayan rechazos, por ejemplo, del implante, etc., ¿no? Es una cirugía que es un poco más larga, que se necesita hacer por equipos expertos en microcirugía, porque al fin y al cabo es un trasplante de tejidos, y que es la que da unos resultados a largo plazo pues más estables y mejores, porque no necesita ningún tipo de control de implante, ni recambios, etcétera, etcétera. También es la mejor técnica que tolera la radioterapia, por ejemplo. Si la paciente está muy delgada, no podemos utilizar pues, ni la barriga, ni grasa suya para rellenar, etcétera. Entonces casi siempre tenemos que recurrir a los implantes, si está muy muy delgada. No, claro, la disponibilidad de tener tejidos es importante a la hora de poder reconstruir con tejido propio. Claro, si las pacientes muy delgaditas, pues normalmente necesitamos recurrir a los implantes. La reconstrucción de mama, claro, es un target de pacientes que es joven. Claro, son mujeres en edad, lo más frecuente es entre los 40 y los 60. Entonces hay gente muy joven que es importante pues, ofrecerles una reconstrucción. También cada vez más lo que hacemos son mastectomías profilácticas, porque cada vez hay más estudios genéticos, y entonces en mujeres muy jóvenes que en su familia han tenido cáncer de mama, su madre, su tía, su hermana, ellas tienen un riesgo aumentado por mutaciones genéticas de tener un cáncer de mama a lo largo de la edad. Entonces son pacientes que operamos pues, con 30 años o incluso más jóvenes, que lo que hacemos es quitarles las dos mamas de manera profiláctica. O sea, no tienen cáncer en ese momento, pero se las quitamos porque van a tener una probabilidad de tener cáncer pues a lo mejor de un 80% o más en su vida.
Entonces se lo quitamos antes de que esto ocurra. Obviamente en estos casos la reconstrucción todavía está más justificada porque estás haciendo una mastectomía bilateral en una paciente muy joven que además en ese momento no tiene enfermedad, por lo tanto no la puedes dejar sin reconstruir. Claro, una vez reconstruida la mama, muchas veces, casi siempre, es necesaria la simetrización de la mama contralateral, porque a veces pues, son mamas muy grandes que no puedes conseguir el mismo tamaño pues, con la barriga o con un implante, y entonces luego pues, será necesario a lo mejor hacer una reducción de mama de la otra para dejarlas lo más parecidas posibles, que esto se suele hacer en una segunda intervención. La reconstrucción de mama tiene varios pasos, casi nunca es de una sola vez. También reconstruimos el pezón, esto ya es el último paso, y después se pigmenta la areola. O sea que es una técnica que normalmente son 2 o 3 veces. En el mismo momento de la mastectomía, se quita la mama porque en ese momento hay un cáncer, se hace la reconstrucción inmediata, siempre que sea posible. Entonces esperamos un tiempo, porque si la paciente luego se tiene que someter a radioterapia o a quimioterapia, pues hay que esperar a que ella haya terminado todos sus tratamientos y esté bien. Entonces vemos si es necesario simetrizar la otra mama, hacerle algo, ponerle una prótesis a la otra mama o hacerla más pequeña, lo que sea, para que se parezcan más. Y entonces ese es el momento en el que se reconstruye también el pezón, que es una técnica muy sencilla que se hace con anestesia local. Y cuando esto ya está cicatrizado, al cabo esperamos unos meses también, 2 o 3 meses, y entonces la paciente ya se puede pigmentar la areola y entonces ya tenemos, digamos, todo el proceso completado. Esto, claro, si no se hace de manera inmediata y se hace solo la mastectomía y no se reconstruye, se empieza todo el proceso mucho más tarde. Y entonces cuando la paciente ha terminado pues, la quimio y la radioterapia, tiene que empezar a reconstruirse, que igual está un año más, ¿no? Con operaciones y demás. Por eso es importante hacerlo en el mismo momento en que tiene el tumor. El posoperatorio de la reconstrucción de mama depende un poco de la técnica que empleamos. Entonces hay técnicas más sencillas como poner un implante que pues estás en la clínica durante una noche o 2 y ya te puedes marchar para casa. Por ejemplo, cuando hacemos una reconstrucción microquirúrgica, que es trasplantar la barriga a la mama, pues se necesitan más o menos 5 o 6 días de estar en la clínica, y la recuperación es un poquito más larga, más o menos 3 semanas, un mes, para volver a hacer más o menos actividad más o menos normal. Actividad, deporte y actividad física fuerte, igual un poco más, un par de meses, pero actividad más o menos normal, en 3 semanas, un mes, puedes estar haciéndolo.